Sí, Y bueno, les presento a Jimena Martínez, a Mariano Salvati, a Nora Rodríguez y a Natalia Porcel que van a estar moderando el encuentro de hoy. Así que bueno, cuando ustedes me digan, yo voy compartiendo pantalla y voy sí. pasando las Si filminas. querés arrancamos o esperamos hasta 10 como vos quieras. No No, sé creo que cómo. estamos, creo que podemos, porque después hay muchos que después recuperan la grabación, si les parece, como quieran ustedes. Genial. Sí, sí, sí. Podemos arrancar. Bueno, Bueno, me presento, aunque ya habíamos arrancado informalmente, soy Jimena Martínez, psicopedagoga. Bueno, hoy vamos a empezar con los dos trastornos que nos quedaron dentro de trastornos del neurodesarrollo, dentro de esta capacitación. Eh, los dos que nos habían quedado como para terminar eran el déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH en siglas en inglés, en general lo nombramos así, pero bueno, la idea era ver un poco desde, no solo desde la clasificación del DSM-5, que es por donde arrancamos normalmente esta capacitación, sino también desde la práctica propia del trabajo, ¿sí? Y sobre todo interdisciplinario. Hoy nos acompaña Mariano, que es del área de psicología, y la psiquiatra infantil Nora Rodríguez, que eh, al ser estos dos últimos trastornos que se trabajan interdisciplinariamente con psiquiatría, pensamos que eran aportes súper considerados los de la psiquiatra en este momento. ¿Sí? Bueno, si querés, Lourdes, pasamos a la próxima. arrancamos con este, ¿no? Sí, arrancamos con déficit de atención con o con o sin hiperactividad. ¿Sí? Este trastorno del neurodesarrollo en realidad suele ser una afección crónica, inicia en la infancia, puede estar diagnosticado o no en la infancia, sí, para entenderlo, hay gente adulta que tiene THA y nunca fue diagnosticado con esto. Pensemos que eran temas que antes por ahí no se veían tanto, esta gente inquieta, dispersa, que no logra a veces cumplir objetivos o que hace todo a medias. Entonces nos encontramos con adultos que también nunca fueron diagnosticados. Pero bueno, en nuestra especialidad estamos enfocándonos en el desarrollo del niño. Se suelen dar en el desarrollo y en general incluye estas dificultades persistentes de atención, hiperactividad e impulsividad. En general, el DSM-5 marca estas tres referencias. ¿Qué pasa? Después, más adelante, vamos a ver que esto puede ser inatención solamente, puede ser con o sin o hiperactivo solamente, o puede ser combinado. No es solo una de estas tres, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos niños que vemos con este tipo de trastorno? Afecta diferentes áreas, no solo la hiperactividad o la inatención, a nosotros le decimos hipoprosexia, bajo nivel de atención, pero impacta en rendimiento escolar, que es por donde surge la primera consulta. En general, la consulta inicial que se hace tiene que ver con estas conductas disruptivas que suelen tener en los espacios escolares y no tanto desde la casa. Por ahí a veces te presenta como un niño inquieto, que, que no para, pero en general no es por eso. Impacta también en la autoestima, porque suelen ser niños que por ahí les cuesta relacionarse con pares, ¿sí? O son eh, en general, no, por ahí los pares tratan de no relacionarse con ellos porque o son hiperactivos, o son molestos, o sacan juguetes, ejemplos claros y muy precisos, ¿sí? O interrumpen al otro, entonces se generan dificultades tanto en la parte de relación, la parte social, como la del rendimiento escolar, ¿sí? Vamos ahora a la clasificación más clásica, que es la del DSM-5, ¿sí? Tenemos como toda clasificación del DSM-5 tiene que cumplir 6 o más síntomas para ser clasificado dentro de estos trastornos, ¿sí? Tenemos el patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad, eso lo vamos a ver ahora más adelante, el tema este de
si son, se divide en tres tipos de trastornos, ¿sí? Interfieren en el desarrollo o funcionamiento de este niño, los síntomas se presentan antes de los 12 años, se dan al menos en dos contextos, ¿sí? Porque por ahí viene, tenemos el motivo de consulta porque lo derivaron desde la institución escolar, pero el niño por ahí no se comporta así en otros lados. Entonces, ya ahí no, por ahí no estamos hablando de trastorno con déficit de atención, Podríamos estar hablando de otras dificultades. Pero para tener los criterios se tienen que dar en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito de las relaciones, por ejemplo, cuando va a un consultorio y está en una sala de espera, ¿sí? Y algo, no puede estar explicado por otro trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un chico que es hiperactivo, presenta síntomas de TDAH, pero hay una discapacidad intelectual, hay sospecha de TEA, todo, este diagnóstico es concomitante, no es el diagnóstico principal, ¿sí? No está asociado a ninguno de los otros trastornos. O sea, por ahí en TEA puede tener estas características, pero el diagnóstico sería TEA. ¿Sí? Lo mismo en una discapacidad intelectual. El diagnóstico principal sería la discapacidad intelectual. Este sería una comorbilidad del trastorno principal. Para, para que sea diagnosticado como TDAH, tiene que cumplir los criterios diagnósticos y no tiene que haber otra situación de base. Eso estamos, creo que todos de acuerdo. ¿Seguimos, Lu? Bueno, acá era lo que yo explicaba antes. A ver, tenemos tres tipos de presentaciones del trastorno. El predominante con falta de atención, que en general no es lo que más vemos en los consultorios, ¿sí? En general, el que le predomina, en un segundo caso tenemos la presentación de hiperactivo e impulsivo, pero que por ahí puede prestar atención, que también es raro que aparezcan, en general puede haber, pero lo que solemos encontrar más que nada en los consultorios es la presentación combinada. Estos chicos que no paran con nada, que no tienen muchas dificultades de atención, que no logran aprender debido a esto, en general suele ser combinado. Si es predominante el de la falta de atención, a veces queda como desdibujado ese diagnóstico porque son niños que al no tener la hiperactividad e impulsividad pueden pasar de largo, sobre todo en el ámbito escolar. ¿Sí? Tiene dificultades, es inatento, pero no llama la atención a un adulto. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, esto para, para el DSM-5 tiene que cumplir con alguno de estos síntomas de inatención. Errores por descuido, dificultad para mantener la atención, obviamente, no sigue instrucciones, hay problemas de organización, no solo organización, la organización es visoespacial, puede ser desde un cuaderno hasta un espacio, ¿sí? Se da en todos los ámbitos este problema de organización, no tiene que ver desde sus juguetes hasta los útiles escolares, el escritorio en el aula, la mesa de la comida en casa, todo suele estar desorganizado. Suelen ser evitativos, que nos pasa mucho cuando por ahí tomamos alguna prueba o algún test en el consultorio y en la escuela también, de evitar tareas que les lleven esfuerzo mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay este tipo de atención, ¿sí? Atención que hace que afecte la memoria de todas las funciones ejecutivas de este niño, ¿sí? La memoria de trabajo, la planificación, poder planear una actividad, seguirla, respetarla, completarla y eh, te van dejando cosas tiradas, ¿sí? ¿Seguimos con el próximo? Bueno, acá es lo que solemos ver, la sintomatología que por ahí tenemos más a la vista y que es la más compleja, ¿sí?
sobre todo en el ámbito cuando estos niños van a la escuela. Eh, Esta inquietud de moverse constantemente, se levantan, son chicos que por ahí están deambulando en toda la jornada escolar, pero deambulando literal, las 4 horas, no es que no logran sentarse, no pueden armar un juego, aunque tienen simbolización del juego, no logran captar su atención, ¿sí? Entonces, hablamos de todos los tipos de atención, atención sostenida, dividida, ¿sí? Focalizada, ningún tipo de atención pueden sostenerla en el tiempo. Son chicos que parecen que tuvieran hormigas. Creo que todos tuvimos alguna vez en el consultorio estos que parece que mueven el cuerpo constantemente. Otro tema que tienen, se ponen en peligro también constantemente, ¿sí? Porque corren, trepan, no pueden medir el peligro real que hay en alguna situación. No pueden esperar los turnos, interrumpen constantemente, ya sea en una situación áulica, en una situación de juego con un otro, en la casa, responden antes de tiempo, tienen como una ansiedad generalizada en todo para realizar cualquier actividad. Esto se da cuando tienen síntomas de hiperactividad en general. Que nosotros lo vemos mucho en el consultorio, en la clínica se suele ver mucho estos síntomas y es por lo que llegan en realidad a nuestro consultorio, porque las escuelas derivan cuando aparecen estos síntomas. Quizás no tanto los de inatención, pero sí cuando esto se vuelve real, o sea, en actividad motora, ¿sí? En, en descarga motora, en realidad. Seguimos con la próxima. Bueno, acá era lo que hablábamos antes. A ver, ¿qué tenemos en cuenta cuando estamos en la clínica? Que los niños chiquitos suelen ser inatentos y tienen un corto tiempo de atención, obviamente, y son inquietos, ¿sí? Para jugar, para estar, eh, para prestar atención, tienen un corto tiempo de duración, sobre todo en ciertas edades muy chicas. Eh, Acá el caso en el TDAH, los síntomas son súper persistentes y no se pueden controlar ni parar, por más que uno que le diga, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa, es constante, suele durar más de 6 meses, son intensos, muy intensos, uno se da cuenta cuando un niño es inquieto y cuando un niño está con comportamientos de hiperactividad. Y afectan no solo el rendimiento académico, es lo que más se encuentra afectado, por eso en general suelen enviarlos cuando están en sala de 5 o en primer grado, ¿sí? Sobre todo cuando tienen que incorporar las reglas sociales y los límites. Entonces llegan a consulta cuando en sala de 5 ya no incorporan las primeras reglas sociales de sentarse a desayunar, de guardar las cosas en la mochila. Son los primeros indicios. En general no suelen venir por parte de la familia, ¿sí? Y acá me gustaría por ahí que Mariano o Nora pudieran dar su perspectiva respecto a esto, porque sí, Mariano. Bueno, no te quería interrumpir en ese No, punto, tranqui, tranqui. pero me parece súper importante el criterio de cada uno y te iba a preguntar el tuyo, porque vos decís, bueno, tiene que aparecer en distintos ámbitos, ¿no? Eso Mm. para todas las cuestiones. Me parece que es una cuestión donde nos tenemos que permitir con todos los diagnósticos, este y los demás, ver que no sea uno concomitante, ¿sí? Y Obvio. después también que esto que vos nombrás de decir, bueno, pero ¿qué de las cosas que nombramos tienen que tener una calidad y una cantidad de cierta Mm. importancia? ¿Sí? Y Sí. a eso le sumamos que en estos casos, digamos, el abanico de demostraciones es amplísimo, ¿no? Como siempre, siempre que, hasta desde el sentido común, la gente que te conoce te dice, bueno, pero eh, todos los autistas, que no le dicen TEA, ¿no? Sí, sí. Son muy distintos, ¿no? Porque yo conozco uno y después conozco otro, ¿sí? Entonces, en la apertura que uno tiene que tener,
Sí, ¿sí? obvio. Y para sacar los diagnósticos concomitantes, ¿vos por dónde empezás? En general, yo empiezo a evaluar más allá de ver estas características, primero siempre trato de descartar, o sea, de ver que no sea concomitante a alguna situación familiar que esté surgiendo, ¿sí? Desde lo emocional, ¿sí? También tomando lo orgánico, porque hay familias muy disfuncionales y a veces suele ser un síntoma de alguna dificultad en el ámbito familiar, estos comportamientos, ¿sí? Que a veces terminan siendo posicionistas desafiantes y no tanto TDAH. Vos lo sabrás, en el consultorio lo debes haber Claro. visto también. Es una Yo de entrada, situación, lo que te iba a decir es, en general yo me tomo un primer momento eh, como de resetear la situación y de decir, bueno, yo me siento con toda la buena onda, le digo qué querés, le doy lugar a que pueda estar enojado, triste, sí, contento, súper angustiado, que sea quizás una cuestión postraumática, ¿no? claro, por eso Entonces, digo. para eso, viste, me parece súper importante, como cada uno tiene su modo, por eso yo te pregunté el tuyo, hay gente que es más, o tienen un modo más asertivo, más directo y le empiezan a preguntar, bueno, ¿te pasó algo? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Cómo te llevas en el colegio? ¿Cómo te llevas con tus amigos? ¿Cómo te llevas en el club? Un montón de estos chicos los tienen silenciados con actividades, ¿viste? Sí, sí, De- sí. En realidad hay una entonces, primera entrevista con la familia en el área nuestra, que es donde vamos viendo qué va apareciendo, aunque suele pasar mucho que en este tipo de trastornos, esto que hablamos antes del duelo por el hijo que no es, entonces hay mucha negación por parte de la familia. Entonces hay que incurrir en trabajar en mucho trabajito de hormiga. En general, yo cuando llegan estos chicos que se le ve con mucha sintomatología, sino estos que por ahí están como más tapados, como decís vos, siempre lo primero que hago es la derivación a psicología por un tema puntual mío, para desandar ciertas situaciones. Y primero descarto que no sea una discapacidad intelectual, un TEA, lo hago a través de test, de juegos, todo, y le doy lugar a él a expresarse, a ver cómo lo hace en el consultorio. En un primer encuentro que suele ser de juego libre, en general ni siquiera doy reglados, eh, para poder ver, observar qué hace con esa libertad, ¿sí? Eh, sí, sí, todo Puedo libre. decir, perdón, puedo decir algo. Soy Ale, ¿qué tal? Estoy del cosito de Visam porque no me puedo poner en cámara. Con respecto a Hola, lo que Ale. dice hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Besitos para todos. Como siempre, nunca me puedo mantener callada. Como dice Mariano a esto respecto de cómo nosotros hacemos o derivamos o vemos las características de los chicos con TDAH, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con psicopedagogía, primero se hace un screening con diferentes técnicas para poder ver qué características tiene. Si este papá que me dice que tiene características, sí, es desatento. ¿Qué es desatento para usted? Primero el papá, ¿sí? Entender lo que es desatención para el papá, porque no todos los papás entienden la desatención como una dificultad específica, sino, no, es igual que yo porque yo era así exactamente. Entonces, lo primero que hacemos es poder hacer un screening general desde el área de psicopedagogía con diferentes técnicas, primero, para saber si está dentro de los procesos esperables del desarrollo cognitivo del niño. Es decir, si tiene un CI esperable, si está dentro del desarrollo esperado tanto para Piaget como para otros desarrollos cognitivos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando vemos que está todo bien, podemos hablar que hay una desatención. Si no, tenemos que tener en cuenta primero siempre, como decía Jimena, que es una patología concomitante a, ¿sí? Y también entender que si el niño no tiene ninguna dificultad a nivel cognitiva, pero sí presenta dificultades a nivel emocional severas, ¿sí? Familias disfuncionales, trastornos de conducta, esta desatención puede ser por eso. Las áreas se evalúan de diferente manera. Por eso cuando ya vemos que es una cuestión más emocional, se deriva a psicología para el que lo pueda hacer. ¿Sí? Perdón, sigan, chicas. Bueno, sí, bueno, a lo que vale. Nosotros tenemos todo un
como un protocolo de técnicas para tomar y primero descartar que no sea algo concomitante a alguna patología, ¿sí? Hasta patologías genéticas, se deriva al neurólogo de ser necesario. Cuando tenemos descartado todo y ya sabemos que tenemos un diagnóstico, el tema empieza con el colegio que empieza a pedir, en este tipo de casos, el CUD, porque son niños que necesitan acompañante escolar porque no hay manera de, necesitan un otro que medie entre ellos y el ambiente para poder autorregularse, porque está faltando mucho la regulación también ahí. Y a veces, en mi caso, suelo derivar a psiquiatría infantil, porque hay casos muy severos que sí necesitan de la medicación y en eso ya la dejo a Nora, que es la que debe saber más del tema, pero hay niños que por más terapias que hagamos, van a psicología, psicopedagogía, muchas van a fonoaudiología también, porque hay trastornos en el desarrollo del lenguaje a veces, por falta de atención, pero bueno, hay casos muy extremos que es donde llegamos a que la derivación se haga la interconsulta en psiquiatría infantil, ¿sí? Y ahí, Nora, te dejo el espacio. Bueno, bueno, yo los estaba escuchando, para mí es uno de los diagnósticos más complejos, los trastornos de déficit atencional con hiper, no hiper, impulsividad, bueno, todo esto. Cuando llegan a mi consultorio, llegan derivados directamente de los profesionales, ¿no? O sea, psicopedagogo, psicólogo o neurólogo. En general, el diagnóstico de trastorno con hiperactividad, sin hiperactividad, de déficit de atención, de concentración, de cómo se lo llamaba, porque pasó desde Sí, por favor. de 1940 a esta parte a llamarse de todas maneras, de todas formas, generalmente lo tiene el neurólogo. ¿Por qué? Porque, como vos bien dijiste, Jimena, y me parece importantísimo, la diferencia entre una discapacidad orgánica. Entonces, el neurólogo pide los estudios, tiene toda esta sintomatología y todos los estudios perfectos, todos bien. No hay un electropatológico, que es fundamental. Sí, Entonces, sí, la causa de epilepsia, de ausencias, yo siempre trato de prestar atención mucho a eso, pues para que no se nos pasen de largo, para la derivación. o sea que el diagnóstico dentro de lo médico lo tiene más el neurólogo, ¿sí? Ahí sí tenemos diferencias con respecto al tratamiento. Pero bueno, esas son diferencias que tenemos entre el neurólogo y el psiquiatra, ¿no? La psiquiatría y la neurología. Si bien últimamente los neurólogos derivan tratamiento farmacológico a psiquiatría. Y entiendo que debe ser porque trabajamos más con todas las disciplinas, cosa que a ellos les cuesta un poco. Con respecto al diagnóstico, creo que es esto, ¿no? Fundamentalmente. Después, el tratamiento, y me parece que depende de cada sujeto y de cada niño, y no puede faltar, en estos casos, para mí me parece, un espacio de psicología y de psicopedagogía, fundamental. Sí. ¿Cómo llegan al consultorio? Bueno, derivados por ustedes, derivados por el neurólogo, y como bien dijiste, que también me parece muy importante, esto de sostenerlo en varios espacios. ¿Por qué? Y yo tengo que trabajar con ustedes, porque a mí se presenta una familia donde el niño en esa media hora está sentadito, quietito, divino, se porta espectacular, y no sé por qué, ¿no? Porque lo que me describen es caótico. Y quizás la sala de espera también se portó bien. Yo no sé si ese día le dieron algo, si le prometieron alguna cosa, no sé, pero puede suceder. Como también entran esos chicos que te dan vuelta a todas las sillas, le pegan un puñetazo a la puerta, etc. Entonces yo siempre, en este diagnóstico específicamente, necesito trabajar con todo el equipo y que me comenten lo que van bien. Siempre trabajo en equipo, pero que comenten qué es lo que va sucediendo, ¿no? Y también entiendo y comparto que las derivaciones, si bien para mí
las derivaciones tienen que ser hechas por los profesionales de la salud. La escuela es la primera que interviene porque es donde más molesta, ¿sí? Entonces, pero tiene que molestar en otros lados el niño también, y él tiene que estar molesto en otros lados, como vos bien dijiste. Entonces, teniendo en cuenta todas estas señales de alerta, teniendo en cuenta todo el trabajo que hace el psicopedagogo, que hace el psicólogo, lo que la familia cuenta y lo que pasa en la escuela, es la elección de la medicación. Si trata un neurólogo, generalmente hay algunos neurólogos que todavía utilizan el metilfenidato, que es Bien, la Ritalina, conocida como por los sí. Simpsons, ¿no? Es fundamentalmente en estos dibujitos tan conocidos. Sí, yo tengo pacientes que el neurólogo se lo ha dado todavía. Bueno, entonces, yo acá tengo, por eso digo, me parece un diagnóstico tan complejo, porque tengo un montón de preguntas para hacerme, ¿sí? Con respecto a esto. Un niño que se comporta así, se comporta en varios espacios así. ¿Por qué entonces el metilfenidato se lo doy a las 8 de la mañana, que tiene una acción de 4 horas, solamente para que se comporte bien y aprenda en el colegio? Lo demás, ¿no hay que incorporarlo? Me pregunto. O sea, sale del colegio y todo lo que hay que incorporar después no existe. Entonces, es una alternativa tranquilizadora para la familia y para la escuela. No sé si es operativa para el niño. Entonces, ahí vienen las derivaciones a psiquiatría o algunos neurólogos que ya están usando y que ya se dejó de usar para volver a otra cosa, ¿no? Sí. Que era la risperidona. La risperidona es una medicación que se usa mucho, es un antipsicótico, que en los niños tiene excelentes resultados y que también actúa sobre la atención, la concentración y la conducta. Actualmente ya la risperidona fue reemplazada por el aripiprazol, pero ¿por qué? Sí. No porque sea mejor o peor, produce lo mismo, pero ¿qué pasa? Es difícil comprender, y dentro de los estudios que mandan los médicos, pediatras y demás, que la risperidona aumenta la prolactina de los chicos y de cualquiera, de los adultos también, porque interviene en el metabolismo. Entonces, Lo inmediatamente ya se... hormonal, ¿no? Claro. ¿Cómo? En el crecimiento hormonal también de los chicos. He visto muchos chicos con Exacto, sobrepeso. todo lo que sea metabólico. ¿Sí? Es raro, pero existen niños que toman risperidona y no engordan, no aumentan de peso, están siempre delgados, pero yo creo que esas son en las patologías como la esquizofrenia y demás, que son ya de conceptura Sí. de este tipo. Si vos los ves físicamente, en general son así. Pero ¿qué pasa? Bueno, entonces se asustan un poco cuando actúa sobre esto, pero hay que evaluar costos-beneficios, fundamentalmente porque vos cuando retirás la medicación, que en este tipo de problemáticas se retira en algún momento, todo vuelve a su normalidad. El aripiprazol no hace esto, pero no es tan efectivo, ¿sí? Es más nuevo y tampoco hay muchas familias que no lo pueden comprar porque sale 3 veces más que la risperidona. Entonces no es un medicamento, pero se está usando. Y más allá de los efectos adversos, es muy bueno para todo lo que sea también atención y conductual. Todo lo que es conductual, bueno, los antipsicóticos funcionan, al igual que los estabilizadores de ánimo, también se pueden dar conjuntamente Te con iba a esto. consultar eso. ¿Se le puede dar estabilizadores del ánimo, tipo sertralina, otro tipo de medicación que no sea risperidona? Sí, se puede dar de todo, lo que vos quieras y combinado, porque no existe un solo medicamento que pueda actuar sobre todas las sintomatologías. Yo siempre digo que la psiquiatría medica síntomas y no enfermedades. ¿Por qué? Si está ansioso tenés que dar una cosa y no dar la otra. A ver, vienen y dicen, la risperidona lo pone ansioso. En realidad, sí, pero no sé si es la risperidona lo que lo pone ansioso o es de su cuadro. Pero si yo tengo que empezar a sumar risperidona más sertralina más el Valcote más lo demás, aumento de peso, sumo medicación. Yo tenía un profesor que decía, un medicamento sabemos dónde actúa,
2 todavía podemos entenderlo, 3 ya no sabemos dónde va cada uno. Entonces, la menor cantidad, la menor dosis y el mayor tratamiento en el espacio de psicopedagogía y psicología. Yo creo que eso es fundamental. Y así es como llegan al consultorio. Entonces, medicar cuando llegan al consultorio y trepan por las paredes es sencillo. Cuando está en un niño muy tranquilo y todo lo demás se cuenta, hay que hablar con el psicopedagogo, con el psicólogo, con el neurólogo, con todos los que sea necesario. Me parece genial, genial. Algo más de mi parte. ¿Seguimos, Lu? Creo que quedan 2 filminas, así empieza Nati, porque no se nos va. Sí. Bueno, esto ya lo veníamos hablando, lo que hablábamos también que dijo Mariano, el bajo rendimiento académico. O sea, cada chico es una singularidad, no nos olvidemos, más allá del diagnóstico que tengamos, que es la punta del ovillo para que nosotros podamos trabajar. Sobre todo, supongo que más desde el área de psicología, ¿o no, Mariano? Desde la A mí me parece que no. Siempre está bueno ver quién puede trabajar después de haber pasado por todas las instancias. En el área de psicología, con respecto a la familia, siempre va como parte del diagnóstico la situación, ¿sí? Con lo cual, a mí me parece que la inteligencia de saber usar estos diagnósticos de un modo más preciso y no para estigmatizar es justamente esto que vos nombraste. Tiene que cumplir varios criterios. Tiene que ser en varios lugares, no tiene que estar explicado por otras cosas. Y la primera cuestión que me parece que se ve desde la psicología, en cualquier tratamiento de un niño, es que, bueno, un adulto también siempre es la persona y su contexto. Pero yo creo que en psicología, si lo separamos rápidamente en 2 partes, tenemos las terapias de los niños que se tratan de su relación amorosa con sus padres, y la de los adultos que ya tienen como su sexualidad propia, donde lo amoroso ya no remite a otras personas. Entonces, si vamos a niños, lo primero que vamos a encontrar es que lo transferencial siempre remite a los padres. Y si los padres no están viendo el hijo que tienen, podemos esperar siempre cualquier cosa, lo cual nos hace poner un pie en el freno, ¿sí? Porque a veces puede ser, o sea, no es tan difícil de pensarlo así. Hay un chico que está ansioso, angustiado, ¿sí? O una cuestión muy demandante hacia su familia, y para su familia es completamente invisible quién él es, y siguen pidiéndole que sea otro niño, más lento, más ordenado, más prolijo, menos ansioso, que duerma más tiempo, inclusive que disfrute más de un partido de fútbol, de un helado, porque estos chicos por ahí a veces o no lo disfrutan, o lo disfrutan muy rápido, o les gusta un poco y después lo tiran. Y la familia, digamos, ahí se ve mucho cuando, para no hablar directamente de rechazo y para hablar de que la familia está viendo otro niño, ¿no? Le quieren comprar un helado, lo quieren llevar al Parque de la Costa. Y la atención no le da al chico para eso. Entonces ya antes de llegar al Parque de la Costa, que tenían un viaje, o al parque donde querían ir, ya se fastidió y la familia se angustia. Y no se angustia desde un rechazo en la palabra más radical hacia el niño, ¿no? Se angustia porque no pudo. Se angustia porque no pudo llegar y le querían regalar eso. Entonces, me parece que en psicología, el trabajo con la familia y con estos niños, la cuestión es, están viendo el niño que es, y ahí siempre vamos a hacer el diagnóstico situacional. Por eso, bueno, siempre es muy hablado con la familia, porque también puede ser que el chico esté con todos los indicadores en todos los ámbitos, ¿sí? Le pasa en la casa, le pasa en el club, le pasa en el colegio, pero la causa sigue constante y la lleva arrastrando. Con lo cual me parece que es sí o sí indispensable pasar por esa situación de, digamos, de análisis de todo el contexto. Sí, Y creo
Alex Sí, quería hablar y no se te escuchaba, Ale. Sí, se cortó. Sí, no se le escucha. Perdón. Ahí está, Ale, vos estabas tratando de hablar y no se te escuchaba. No, no, no dije nada. No estaba Ah, escuchándolos ustedes. Estaba escuchándolos bueno, a ustedes. para cerrar el tema del déficit de atención, creo que es como dice Nora, son casos muy complejos, bien, y como lo planteó Mariano, y lo vemos desde psicopedagogía, acá son las intervenciones que solemos hacer, estrategias educativas, se suele buscar en general esto del acompañante para poder mediar entre el aprendizaje, el ambiente y su desregulación, que creo que es creo que es uno de los trastornos que en este caso yo considero sí, la situación del acompañante me parece que es lo mejor en este tipo de trastornos, porque es el que una docente no puede prestar atención a un niño que deambula a las 4 horas. Es necesario un otro que pueda mediar entre el ambiente, entre los compañeros y el niño. ¿Sí? Bueno, intervenciones conductuales de psicología, psicopedagogía, y en este caso, en casos necesarios, el tema de la medicación. Cuanto más estrategias y terapias y espacios tengamos de trabajo, sí, Ale. No, 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 perdón. Estoy con mi nieta. Se te escuchaba. Digo, cuanto más espacios de intervenciones hagan, mejora mucho el pronóstico. Convengamos que en adultos, en general, la hiperactividad baja, para que uno lo entienda, en adolescentes y adultos, esto se nivela, por ahí baja la hiperactividad, son gente ansiosa, todo, pero y controlan un poco más la atención. Siguen teniendo el trastorno, pero suele ser más atencional, de dispersión, y no tanto de hiperactividad, que eso yo lo hablo mucho con los papás. Ellos van a ver que a medida que crezca el niño, el nivel de hiperactividad desciende y se sostiene el trastorno de atención. ¿Sí? En general, en la mayoría de los casos, volvemos a que cada individualidad a lo largo del tiempo tenemos familias funcionales, disfuncionales que aceptan o no el diagnóstico, que niegan o siguen haciendo el duelo del hijo no esperado. Así que bueno, le dejo el lugar a Nati, pobre, porque si no, no va a llegar ella y ella le toca a Tea. Bueno, gracias. a vos, gracias. Perdón, yo no escucho a Nati. ¿Ustedes la Yo escuchan? tampoco, chicos, No, Nati, perdón, no yo se no te te... Porque escucha. yo estoy sola. Oye, que me quedé sorda. No, No. no, yo pensé que estaba esperando para arrancar, por eso no dije nada. Igualmente, Yo no, me veía que Nati, movía la y no boca. estás silenciada. ¿Será que No, no yo te veía tomó que los movía la boca. auriculares? Movía la boca, digo, no la estoy Sí, escuchando. son los auriculares que no El hace que se auricular. escuche. Sí, 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 el Ahí auricular. está. Ahí sí está. Ahí está, ahora Sí, sí. ahora sí. Genial, genial. Bueno, no, primero, bueno, darte las gracias, Jimé. Muy Ay, interesante todo. Bueno, a mí me tocó hablar acerca del trastorno del espectro autista, ¿sí? Pasamos a la imagen de la definición. Bueno, como dice ahí, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento, ¿sí? Los síntomas aparecen en las primeras fases del desarrollo y bueno, utilizamos el término espectro justamente por la gran variedad de sintomatologías que presentan, ¿sí? Como bien también se dijo en la clase anterior, no hay dos personas iguales, no hay dos personas que tengan TEA que sean iguales, ¿sí? Pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante, pero es importante tener en cuenta, ¿sí? Eh, todas las fortalezas y todo lo que hace a la persona, ¿no? La individualidad. Así que bueno, pasamos a decir las características principales.
que tenemos que tener en cuenta: dificultad en la comunicación verbal y no verbal, intereses restringidos y conductas repetitivas, sensibilidad sensorial aumentada o disminuida, y la diferencia en la manera de procesar el entorno. El DSM-4 señala, ¿sí?, como criterio de diagnóstico, las deficiencias persistentes en estas características antes nombradas. Y señala 3 grados de severidad según los síntomas y según también la situación de dependencia que presente la persona, ¿no? En este caso estamos hablando de los niños. El nivel 1 se refiere a los niños que necesitan ayuda, donde hay una deficiencia en la comunicación social, que causa inconvenientes en la dificultad, por ejemplo, para iniciar interacciones sociales y comunicativas. Hay cierta inflexibilidad en su comportamiento, que, bueno, interfieren en distintos contextos, pero, por ejemplo, la parte cognitiva no se encuentra afectada, ¿sí? Y después está el nivel número 2, donde sí necesita ayuda notable, ¿sí?, donde la comunicación verbal y no verbal se encuentran afectadas y presenta más limitaciones en cuanto a la interacción social. La inflexibilidad del comportamiento también genera grandes limitaciones y esto interfiere en distintos contextos, ¿no? Como también aparecen comportamientos restringidos y repetitivos, porque, bueno, acá los síntomas están como más acentuados que en el nivel 1. En el nivel 3, la ayuda es casi permanente, ¿sí? Se observan deficiencias más graves en la comunicación verbal y no verbal. La interacción social está muy limitada, por ejemplo, no realizan mucho contacto visual, no responden al nombre, ¿sí? Hay una inflexibilidad extrema, ¿sí? Les cuesta mucho los cambios, entonces también pasa que pueden pasar muchísimo tiempo realizando movimientos estereotipados como balanceo, como aleteo, y se pueden obsesionar por objetos donde focalizan su atención y pueden estar muchísimo tiempo con la atención ahí. Entonces, bueno, sí necesitan ayuda casi permanente porque en muchos casos el lenguaje expresivo es muy pobre, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a la siguiente imagen. Bueno, en este momento hablo acerca de la rueda, ¿sí?, que es un modelo multidimensional, donde se representan diversas dimensiones del autismo. Justamente lo que decía antes, ¿no? Lo del término espectro, donde no hay 2 personas exactamente iguales y se debe tener en cuenta cuáles son sus desafíos y fortalezas. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos diseñar como profesionales las estrategias de apoyo más personalizadas. Y bueno, justamente la rueda lo que nos permite es eso, es observar los desafíos y fortalezas que tiene una persona en un momento determinado, ¿sí? Esta rueda está compuesta por radios donde pueden incluirse habilidades de comunicación, tiene que ver con desafíos en la interacción social y el lenguaje, procesamiento sensorial, sensibilidad o falta de ellas, a estímulos como el ruido, la luz o el tacto, intereses y comportamientos, donde aparecen los intereses restringidos o repetitivos que presenta, ¿sí? Funciones ejecutivas como planificación, organización y flexibilidad, y como también regulación emocional, ¿sí?, que es el desafío que presenta en la gestión de las emociones. En el otro dibujo, en el otro gráfico, está el ejemplo de cómo se vería esta rueda, donde, bueno, nos ofrece toda la información más práctica para ver justamente todas las áreas que están involucradas en esta persona en particular.
En este caso aparece también el stimming, ¿sí? Que es el movimiento y los sonidos o acciones repetitivas que realiza el niño para poder autorregularse, para expresar sus emociones, para procesar también los estímulos del entorno, ¿sí? El stimming en sí no es malo porque justamente a él le permite poder realizar todo esto, pero sí se debe detener si se encuentra en riesgo su seguridad, si puede recurrir a autolesionarse, ¿sí? Entonces, bueno, si interfiere también en el aprendizaje o en actividades que son importantes, entonces ahí sí lo que se busca son alternativas seguras que le permitan a él justamente esto, ¿no? Expresar sus emociones y poder procesar los estímulos del entorno y también regularizarse, ¿no? Consulta Sí, para Nora. Nora, este trastorno, el trastorno TEA, ¿también puede ser medicado? Y depende, Porque depende, hay si chicos, yo digo por la falta de autorregulación de sus conductas, ¿no? Y aparece este riesgo que está marcando ahí hay que medicar, Natalia, como para claro. tener en cuenta también, ¿no? No, ahí es justamente un motivo, gracias Ale, un motivo de derivación justamente, ¿no? Porque generalmente, si bien los autorregula, o en otros casos dicen que satisface, es una autosatisfacción, ¿no es cierto? Pueden lastimarse. Llegan Claro. al consultorio Eso chicos iba a que, preguntar, autolesiones. Yo te había derivado un paciente, después no siguió por un tema económico, pero se sí, autolesionaba, no me Brian, creo que era Brian Gómez, sí, un niñito chiquito sí, sin, sí, sí, sin sí, sí, lenguaje no verbal, y la autolesión, a eso voy, y los días por ahí sin dormir, exacto. toda esa Y bueno, situación. en eso, si me permiten, les quiero comentar algo, porque justamente, ¿no? Yo trato de medicar lo menos posible, pero los riesgos a veces de no medicar son lo mínimo, que es el fracaso escolar, el suicidio, justamente, o el retraimiento social. Y esto puede ser por el tipo de golpes que los chicos Te puedan eh, dar. se pueden dar. En el balanceo, en el aleteo, bueno, yo recibo a veces niños en la consulta con este diagnóstico que tienen callos en las manos de cómo se golpean contra el piso, se arrastran, bueno. Y ahí en ese caso sí hay que medicar. Es muy difícil medicar, estos Eso te casos. quería preguntar. Es muy difícil. Tenés que hacer un seguimiento, no se puede hacer por una cuestión económica, no se puede hacer porque los padres no tienen tiempo, etcétera, pero tendría que ser un seguimiento semanal, casi diría yo, o cada 10 días, porque a veces hay que combinar acá sí 2 o 3 fármacos, uno conductual, uno que estabilice y otro a veces por la gran tristeza que tienen estos chicos, porque son profundamente tristes, ¿viste? Entonces ahí tenemos que ver cuál es la sintomatología y lo primero que tenemos que dar es algo para que deje de lastimarse. Eh, Después, con, el resto. con respecto a lo que hablas de la tristeza, esta pregunta es para Mariano. ¿Cómo se Sí. regula esta tristeza? ¿Cómo podemos trabajar desde el área de psicología o qué herramientas nos puede dar el psicólogo a nosotros para trabajar esta tristeza que sabemos que no tiene que ver con esta no identificación de sus conductas, no poder interpretar lo que le está pasando ni poder expresar lo que le está pasando? Un niño autista no puede expresar porque no tiene conceptos, son conceptos literales y sin regulación. ¿Cómo vos que tenés que trabajaste? Yo te lo pregunto a vos porque sé que trabajaste mucho tiempo con autismo. ¿Cómo podemos manejar desde el enojo o cómo puede expresar esto que no lo sabe decir con palabras? No te escucha, Marian, de Estás cerca. muteado, Estás Mariano. muteado, Mariano. Perdón, aprovecho Bueno, que está muteado Mariano y me sumo a la pregunta de Ale para preguntar también más la dimensión afectiva de cómo lees esa tristeza. Claro. Y yo les agrego, lo voy a matar con esto. Pero cuando Mariano, llegan, no, perdiste. para Nora y Mariano, Ale, cuando estamos en nivel 3, ¿sí? Niño llegando a los 8 años, porque sé que a partir de los 8, o arrancando los 8, ¿cómo diferenciamos, sobre todo por este niño que yo nombré, que ahora ya no está en tratamiento con nosotros, cuando inician
el borde entre el TEA de nivel 3 y la psicosis infantil. ¿Se entiende a lo donde apunto? Sí, porque ¿Tenés sí, todo el fin porque de semana? ¿Tenés todo el fin de semana Ya para sé, esto? ya sé que los compliqué, pero digo, hay una estructura tan lábil que Sí, bordea la psicosis infantil en algunos casos. ¿Se entiende a dónde apunto? y bueno, al principio de todo, cuando si nos ponemos a buscar en la historia, el TEA era un psicótico, era la psicosis de la primera infancia, chicas. Entonces, Claro, estábamos ahí. el ejemplo que pongo es este niño que tenía una cosa como muy al borde de la psicosis infantil. ¿Vos te acordás, Ale, fue el que armó el lío allá en San Justo con la fono? Sí, Eh, sí, me acuerdo, el bueno, gordito. sí, Acá, Brian Gómez. perdón, ¿no? Me sumo a esto que dice Alejandra de la historia del autismo, Sí. ¿no? Voy a ser breve así porque es muy interesante la pregunta que tiene que responder Mariano, que es lo de la tristeza, que no sé por qué lo dije, pero porque lo observo permanentemente. El autismo, en su definición, el autismo precoz de Kanner es un fuera de estructura donde no sobrevive ese chico, ¿sí? O sea, eso es la definición del autismo históricamente de hace 2 siglos atrás. Después se decía que el autismo, al menos dentro de la lectura de Julia Guerra y todos los manuales de psiquiatría, que ese autista, si sobrevivía a todo esto, pasaba a, como dice Alejandra, llamarse una psicosis infantil. O sea, históricamente el autismo no pasa de los 3, 4 años de edad. Se entendía históricamente así, ¿sí? Si pasaba, pasaba a una psicosis, o sea, se estructuraba como una psicosis. A eso voy, a la estructura simbólica, o sea, a su estructura de Exacto. psiquis. Ahí está. Bueno, ahí ya lo dejo a María. Mariano, dale, explícanos. Bueno, vamos por partes. En primera instancia, para distinguir el autismo de la psicosis infantil, habría que pensar también en los trastornos de la corporización, que es un diagnóstico que se fue dejando. Ahí le estamos preguntando directamente al psicoanálisis, que participa lateralmente, participa porque comparte, pero en general, en muchos criterios lógicos, no son estos mismos. Pero lo que caracteriza al autismo es que su relación con la realidad es de rechazo. Y en la psicosis, el niño con una psicosis no rechaza la realidad íntegra, sino que tiene un fenómeno de una primer psicosis donde cierto aspecto de la realidad asociado a una frustración queda rechazado y después viene una construcción delirante o esquizofrénica o parafrénica que restituye eso. Entonces, el autista como tal rechaza todo, ¿sí? El psicótico no rechaza todo. El autista rechaza los ruidos, las luces, los colores, los significantes, las palabras, todos aquellos que entren en la categoría que no puede soportar, lo rechaza. En cambio, el niño con una psicosis Tiene habla. pero hay autistas con habla también. Lo que pasa es que usan las palabras como si fueran un mueble, ¿sí? Insignificante. Como si No, todas sí, las palabras fueran. A ver, los psicóticos utilizan algunas palabras como palabras y otras eso es lo que palabras quiero que marques. Eso me gusta que marques. ¿Cómo habla el psicótico a diferenciar de un niño autista? Porque lo he escuchado, por eso y lo hemos hablado con Nora, esto también. Si vamos a un modo práctico, yo no lo había pensado así, pero no sé por qué no está esta definición, pero el psicótico tiene ciertas palabras que utiliza de un modo psicótico, del modo delirante o del modo de reconstrucción. El autista utiliza todo el lenguaje de esa manera. Inclusive los que charlan mejor, es esta desafectivización del lenguaje. El autista habla y habla muy bien y explica todo, pero uno dice, es una computadora describiendo cosas, ¿sí? Entonces, hay que distinguir una defensa psicótica lograda, un fenómeno de una psicosis que se estabilizó o no, o se cerró o no, ¿sí? De
una defensa que es el modelo general de ese niño. Con lo cual nos da dos sufrimientos muy distintos. Sí, El niño con psicosis sufre de su psicosis, la psicosis lo maltrata, lo denigra, lo hace sentir mal, lo persigue, ¿sí? Y el autista sufre de soledad. Claro, a diferencia del psicótico, digamos que el psicótico puede llegar a sentir y el autista no tiene este sentimiento, no puede distinguir el sentimiento. Digámoslo en palabras claras como para poner ejemplos, para hacer una definición corta. Sí, no puede compartir el sentimiento como con todos los demás. Cuando Claro, escucha algo o le sucede algo que lo desborda, tiene un arrasamiento que va directo al cuerpo, claro. ¿sí? sí. Sí, sí. No Mariano, ¿te puedo hacer una tiene- pregunta? sí, Mariano, te hago sí, una pregunta. Con respecto a esto que sacamos de la tristeza, entonces es distinto la tristeza del autista a la tristeza del psicótico. sí, pongámoslo en plural, son las Sí, tristezas. Todos tenemos muchas ahí está, tristezas y tal cual. Sí, sí, exacto, las tristezas, bien. O ¿no? sea, Podemos compartir algunas. En generalidad, para orientarnos, sí, digamos, ese padecimiento principal o eso que uno localiza como central en la vida de un niño o de otro, es radicalmente distinto, bien. Muchas gracias, ¿no? Mariano. Gracias. Perdón, Natalia, pero son preguntas que me No, van está surgiendo cuando perfecto. uno va escuchando Claro, lo que vos estás diciendo y me parece que lo que me surge a mí le surge al otro en la Sí, sí, escucha. no, suma todo. Sí, No, son Sí, se no, dudas necesita. generales que creo que tenemos todos tal cual. en Sí, el sí, sí, recorrido. tal cual. Sí, tal cual. Eh, bueno, paso al diagnóstico y la detección temprana, ¿sí? Como también dijo Jime antes, es fundamental la detección temprana para poder proporcionar intervenciones adecuadas que favorezcan el desarrollo del niño, también para reducir el estrés en la familia, ¿sí? Y bueno, para poder brindarle herramientas para que tengan en cuenta en la convivencia. Y para también maximizar el desarrollo potencial del niño con las distintas terapias que necesite, ¿no? Eh, Se puede identificar el TEA antes de los 18 meses, pero generalmente se da entre los 2 y los 4 años, teniendo en cuenta distintos signos de alerta. Los signos de alerta son dificultad en la interacción social, retraso o ausencia en el desarrollo del lenguaje, conductas repetitivas y estereotipadas, eh, hipersensibilidad sensorial, como estaban diciendo antes, y bueno, también la falta del juego simbólico, ¿no? Que se observa mucho en las primeras infancias, justamente, en los niños. Eh, bueno, ahora sí, pasamos a las herramientas de diagnóstico. Estas son MChat, que es un cuestionario para padres que ayudan a identificar niños tempranos, signos tempranos, perdón, en niños de 16 a 30 meses. El A2 y el ADIR, que son los más utilizados. El A2 es una evaluación estandarizada, donde el especialista observa la conducta del niño en diversas situaciones, se puede aplicar a partir de los 12 meses. Y el ADIR, una entrevista estructurada con los padres para analizar el desarrollo del niño y sus patrones de comportamiento. Es muy importante tener en cuenta evaluaciones complementarias con distintas especialidades, como pruebas auditivas, desarrollo motor y de lenguaje, para poder descartar estos trastornos, ¿no? Con los que puede llegar a compartir ciertas características, pero, pero bueno, también puede llegar a existir, puede haber comorbilidad justamente con estos trastornos, y es importante poder diferenciar, eh, a ver si realmente está frente a un niño con TEA, ¿sí? O si presenta alguna comorbilidad. Ver. En este caso está la diferenciación con otros trastornos como el trastorno del lenguaje, ¿sí? Donde en el trastorno específico del lenguaje está afectada la comunicación
pero no está afectada la interacción social, ¿sí? Ya que ellos pueden, eh, eh, Interactuar, pueden comunicarse, claro, conversar, comunicarse con gestos, con lo que, pero tal se cual, hacen entender. tal Y cual, aparte funciona, tienen función simbólica a través, no por ahí del lenguaje, pero sí del tal cual. juego y del dibujo. Entonces uno ya descarta que es Ahí más del aparece la lenguaje y no tanto diferenciación, TEA. tal cual. Eh, bueno, también está en la diferenciación con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, del que hablaban antes, ¿sí? Donde, si bien comparten la dificultad para la regulación conductual, eh, en niños con TDAH suelen buscar la interacción social, ¿sí? La variedad. En cambio, los niños con TEA tienen intereses más profundos y duraderos, prefieren las rutinas y la estabilidad, ¿sí? Esa me parece que es la gran diferencia. Y después también la diferencia con la discapacidad intelectual, ¿sí? Que se caracteriza por la dificultad significativa en cuanto al razonamiento, en cuanto a la resolución de problemas y un CI menor de 70, pero que en niños con TEA puede estar presente como no, ¿sí? Hay muchos niños con TEA que tienen un coeficiente intelectual mucho más elevado, eh, así que bueno, no, ahí marcar la diferencia entre ambos, ¿no? Bueno, después los tratamientos y estrategias de intervención, tener en cuenta los distintos enfoques terapéuticos. Está la terapia del lenguaje, para que pueda ayudarlos a mejorar la comunicación. Terapia ocupacional, para Ah, desarrollar sí. todas las habilidades motoras y la autonomía, que es muy importante, muy importante. Y bueno, la terapia conductual, ¿sí? Para fomentar las habilidades sociales y reducir algunas conductas desafiantes. Eh, Nati, con respecto al ateo, me gustaría que expliques por qué el ateo, porque a veces no se entiende por qué un ateo va a trabajar con un autista, ¿sí? Y es importante esto de diferenciar que los autistas en su esquema corporal son rígidos, sin movimientos, no tienen sensaciones en ocasiones y son torpes. Entonces, el ateo lo que enseña es poder moverse en este cuerpo que ellos no, mismos no registran, porque hay una cuestión de no registro de su cuerpo en el autismo. Entonces, es importante que el ateo trabaje. ¿Por qué mandamos a los papás dicen, ¿por qué un ateo? El ateo porque les sí, enseña a manejar el cuerpo. Nosotros con Mariano trabajamos mucho con teos y aprendimos esto, que es una necesidad que ellos, cuando no pueden expresar verbalmente en un autismo severo, lo expresan a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto les enseña también a regular conductas corporales. Es muy importante por eso un ateo en el tratamiento de un autismo. No solamente por una rehabilitación motora, ¿sí? No porque tengan un trastorno motor específico. tal cual, tal cual. Sí, sí, es así. Es para poder aprender a autorregularizarse, es potenciar la autonomía, ¿sí? Eh, Se ve mucho así también talleres de habilidades sociales, del desarrollo de habilidades sociales, sobre tal todo en cual. grupo de chicos con TEA. Sí, 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 tal cual. Así que sí, eh, Sí, Mariano. Agrego sí, una cosita. A mí me parece que en las actividades de la vida diaria también existe una posibilidad muy práctica de habilitar un montón de situaciones y de espacios. Porque ya ante la dificultad, ante el rechazo primordial a la realidad, cuando aparece una dificultad sobre eso, en la práctica uno dice, bueno, no sé, no, no puede higienizarse bien, no puede agarrar bien los cubiertos, pero no es eso solo, es todo lo que eso va a arrastrar después y todo el rechazo que puede habilitar eso. Entonces, me parece que a los que no tienen esa práctica, ese contacto permanente, es interesante como contarles, bueno, puede hacer esto. Bueno, parece poco, es un montonazo, No, es es un la no, puerta. tal montonazo. cual. No, tal cual. Sí, 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 sí.
Porque Sí, sí, aparte a través de lo diario y de lo cotidiano en la casa, los padres subjetivizan conductas propias que el chico no tiene en cuenta, ¿sí? Como prender y pagar la luz. Yo siempre lo digo esto. No, esto, no, pero no lo hace porque no entiende. Entonces entender y enseñarle el movimiento, la luz, y ellos empiezan a captar, y eso tiene que ver con una subjetivación de sus conductas, porque el autismo no tiene subjetivación. Entonces nosotros tenemos que tal trabajar cual. desde el cuerpo la subjetivación. Por eso es importante todas las áreas en el autismo, no solamente psicopé, psicología y psiquiatría, sino también tener en cuenta el seguimiento médico y el seguimiento del asteo, que es importantísimo eso. Eso yo lo quiero contar porque lo aprendí del asteo, que yo no entendía lo que hacía un ateo con un autismo hasta que me lo enseñaron, pero con el cuerpo. Y es muy importante eso, porque a veces nosotros eso no lo dedicamos en el consultorio, lo damos por entendido, ¿sí? Y eso hace lo que hace el ateo en ese sentido. Por eso es importante tenerla en cuenta dentro de un proceso de tratamiento de un autismo. Tal cual, tal cual. Eh, sí, todo lo que vos también antes dijiste de tener en cuenta el cuerpo, ¿no? De que ellos reconozcan su cuerpo, por ejemplo, desde lavarse las manos hasta Es una situaciones necesidad. así en la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, y también la importancia de trabajar con la familia, ¿sí? Poder brindarle una psicoeducación. Es importante que ellos tengan toda la información acerca de las fortalezas y los desafíos del niño, ¿sí? Para que puedan entender también la importancia de poder proporcionar un ambiente estructurado, predecible, de poder establecer rutinas y en qué eso lo ayuda al niño, poder adaptar el entorno para reducir estímulos sensoriales si es que hace falta, también para que puedan implementar distintas formas de autorregulación, ayudarlos en la habilidad de la autorregulación, por ejemplo, utilizando cajas de la calma, donde tal vez pueden contar con distintos elementos como pelotitas antiestrés o mordedores o distintos elementos que le permitan a ellos en los momentos de crisis poder recurrir a, a esa caja, ¿no? Y que sepan lo importante que es para ellos eso. Hay Así otra que área que nosotros no trabajamos mucho, que es la parte de nutrición también, que vos lo pusiste, estaba en el cuadro, sí, la selectividad alimentaria. Ahora hay Ah, nutricionistas especialistas en sí, TEA, porque es uno de los síntomas más severos, sobre todo en el nivel 3 esto de como por color, por sabor, por tal textura. cual, por textura. Bueno, la hipersensibilidad sensorial lo que provoca es que las texturas y los sabores se perciban de una manera más intensa, ¿sí? Y desagradable. He visto Entonces, que hay hay muchas nutricionistas que están especializándose en ese tipo de trabajo en niños con TEA, por esto de la selectividad. No solo eso, también el consumo de azúcares, tal viste, de cual. productos ultraprocesados puede generar también lo mismo que en el THA, lo esta que pasa como es que son actividad. patologías que, digamos, tienen una etiología variada, no tenemos una etiología física, digamos, Claro, a ver, tiene TEA porque pasó esto en el embarazo, porque pasó esto Tal en cual. la gestación o no, no porque la es. madre no cumplió, no, entonces como es una etiología tan variada y multi, entonces se trata de ver de todos los aspectos del desarrollo de este niño como para ir modificando y ir dando mejor calidad de vida y de Sí. desarrollo, ¿no? Sí, 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 sí. Que por eso Sí, me parece muy importante. sí, 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 es muy importante trabajar con la familia, también esto entra en la psicoeducación, todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿sí? Porque bueno, hay alimentos que son aditivos y que realmente hacen mal, ¿sí? Está, por ejemplo, ahora se observó que los chicos con TEA son más sensibles, ¿sí? Por ejemplo, al gluten, a la caicedina, es una proteína que está en la leche. Sí, hay algo eh, por el intestino permeable, lo asocian, he visto claro, le situaciones que lo provocan una asocian a eso. inflamación y bueno, les cae mal. Y obviamente todo esto repercute también en el comportamiento y todo, ¿no? De todas Eh, maneras, yo quiero agregarte algo con respecto a sí, la alimentación. En ese tema yo creo que hay que ser muy cuidadoso.
Sí, porque hay muchas familias que lo leen, ¿no? No tienen el acompañamiento, entonces empiezan con ese tipo Sí. de alimentación y terminan en una desnutrición los Claro, chicos. sí, totalmente. sí, no, es Entonces, importantísimo sí, recurrir a un especialista. Sí, A sí, mí sí, me da la sí, impresión que todos los tratamientos tienen que estar acompañados del especialista específico. tal cual. Sí, De obvio. todos. totalmente. Totalmente, y me parece, y así como también quería agregar en el TDAH, por ejemplo, el dispositivo de psicomotricidad es muy bueno también, Sí, es verdad porque eso, tenés razón. para la hiperactividad, que reconozca su espacio, cuál es el de él, cuál es el del otro, ese trabajo que hace la psicomotricista es muy interesante. Pero bueno, volviendo a eso, lo quería agregar que lo de la alimentación en el autismo, porque lo he visto, chicos que Sí, tuvieron que sí, internar sí, sí. por desnutrición, ¿no? Sí, porque los padres sin conocimiento los ponen en dietas Es, es, es- cetogénicas, exacto. en dietas muy específicas y faltan nutrientes o magnesio, sodio. No, Sí, tal no, cual. tiene que estar dirigido por el área de nutrición, obviamente. Sí, 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 sí. No, nosotros podemos brindar un poco de información, pero siempre, siempre hay que trabajar con el especialista, ¿sí? A mí me Marcar parece que ese todos los punto, trastornos que vimos en neurodesarrollo, todos necesitan de un trabajo interdisciplinario, tal constantemente. cual. Totalmente. Sí, es Totalmente. importante. Nadie puede trabajar en forma individual con estos trastornos. Todas las áreas somos una cadena como para poder formar para que él pueda tener un buen desarrollo. El niño pueda tener un buen desarrollo y una buena calidad de vida. Es así, y me parece que lo importante marcarle a los padres es esto, que no somos magos con magia, sino que somos profesionales de la salud que tratamos de buscar el mejor beneficio para sus hijos, pero que uno solo no puede, que tiene que estar todos, porque a veces los padres dicen, pero no puedo el psicólogo, pero no puedo y nosotros decimos, bueno, no, me parece que en estos trastornos no hay que ceder con esto y tratar de buscar dentro de las posibilidades que esté con todos los profesionales adecuados y que ellos entiendan que sin estos profesionales no va a haber un beneficio, no va a haber porque siempre va a quedar estancada un área. Me Sí, parece yo que siempre remarco la importancia del trabajo en equipo y que el equipo también los incluya a ellos, ¿no? exactamente, ¿no? Eh, Entendiéndolo a ellos como parte actuantes, ¿no? Ellos obvio. son las partes Sí, actuantes que sí, nosotros les damos, porque si nosotros no los hacemos actuantes, son los primeros que se corren y depositan al tal niño en cual. nuestras manos para que nosotros podamos solucionarlo. Entonces, y no Sí, somos sí, magos, como digo siempre. Entonces, la importancia de saber que la cabeza del tratamiento son ellos, que nosotros somos los que acompañamos estos tratamientos para poder ayudarlos a que sus hijos tengan un desarrollo adecuado y una buena calidad de vida, ¿no? Pensando siempre hacia el futuro, ¿sí? tal cual. Pasito por pasito, pero pensando hacia el futuro. Pero es así. Sí, sí, tal cual. Así Así que que bueno, bueno, A mí me surgió una pregunta que una quería duda. hacerles desde las distintas disciplinas, ¿no? Digo, en el espacio de sesión, entiendo que cada presentación es un mundo y tiene su singularidad, pero ¿a ustedes les han servido algunas orientaciones respecto de cómo manejar el espacio físico terapéutico, digo, ¿no? Digo, respecto de qué actividad proponer, desde qué actividad trabajar, los cuerpos en el espacio físico, ¿no? Digo, ustedes tienen ciertos lineamientos respecto de cómo, entiendo que después está la singularidad de cada caso, ¿no? Pero, no sé, la anticipación de una actividad, qué tipo de actividad, esas cuestiones. Y sí, a mí me ha pasado trabajar con mi propio cuerpo, sentarme en el piso. Me pasó con un niño que ahora ya terminó el secundario, cuando recién empezaba recién recibidita, que estaba trabajando en discapacidad, un niño me descubrió en el invierno, me levantó un pantalón y me descubrió la pierna y ahí empezó a tocarse, reconocerse su cuerpo y ahí empezó a reconocerse frente al espejo después de haber descubierto que bajo del pantalón había una piel. Entonces tenía 4 años, no me lo voy a olvidar más. Y eso la psiquiatra me decía, que con la que trabajaba, me dijo, fue a terminar, y el psicólogo lo mismo, fue terminar de empezar a armar su yo rudimentario, porque él empezó a darse cuenta que él tenía lo mismo que yo. Tenía manos, yo le decía manos y se tocaba piel, y si te haces así, entonces eso va variando. Me han pasado a trabajar con teos, trabajar en el piso ambas dos y trabajar el cuerpo y ahí empezar ese chico a registrar conductas y empezar a tener emociones que uno no lo creía, ¿sí? Sí, Y me ha pasado, he trabajado con Mariano, sentados los dos con un autista, ¿la verdad, Mariano, que teníamos?
y trabajamos con disquet, tirando los disquetes para que él los metiera en una caja porque era lo único que le gustaba. Entonces Mariano había traído como un montón de disquetes viejos y los tirábamos en una caja así, y a él eso le encantaba, y así se conectaba tanto con Mariano como conmigo. Me parece que las herramientas van surgiendo a través de la singularidad de cada niño y cada uno va poniendo el cuerpo como ese niño tiene que poner su cuerpo también, ¿no? Sí, tal Sí, cual. yo creo que es como plantea Ale. En estos casos, en los dos, en TEA y THA, pues, es la apuesta del cuerpo mucho, ¿no? Tanto del paciente como de nosotros. Y también es prueba y error, que es lo que lo convoca, ¿sí? Porque a esto de su singularidad no lo convoca todo. Reconocer su propio cuerpo. Creo que en general empezamos por el cuerpo porque vienen con esta corporalidad no identificada. En los dos casos, uno puede ser por hiperactividad o por invasión del espacio personal del otro, en el caso del THA, y el TEA porque todavía no reconoce, no puede con su propio cuerpo, su propia corporalidad. Pero sí es real que hay prueba y error en cuanto al espacio físico, a qué lo convoca, Tal cual. o Y sea, hay esto realidades que hay teorías que funcionan, que es la teoría cognitiva conductual con muchos autistas funciona muy bien. Yo, a ver, yo no soy partidaria, yo tengo, Sí, empiezo con Mariano y vos me acompañás en esto que tiene que ver con la singularidad del niño y la subjetividad de cada niño, ¿no? Porque si no, yo una vez, una mamá me dijo, no, pero yo dejo los zapatos así y él está tranquilo. Sí, pero porque el zapato está así. Yo necesito que él esté tranquilo si el zapato se corre o no se corre. Y entonces a veces papás trabajan con estas conductas porque lo acostumbran a hacer un robotito, dejo acá, dejo, pongo allá, y hacen que estén dentro de lo, digamos, la normalidad para ellos. No se ve hacia los otros una no normalidad, ¿no? Pero bueno, yo siempre tuve el pensamiento que el autismo hay que trabajar la subjetividad y la singularidad de ese niño para que pueda formar una estructura. Si no, es como, es una silla, la corro, la pongo, la saco, la pongo, ¿sí? Sin subjetividad alguna. Es una de las, para mí es uno de los trastornos más difíciles para trabajar, porque tiene que uno ir viendo constantemente y cotidianamente cómo viene ese niño a la consulta y a partir de ahí surge lo que tenga que surgir. No puedes tener en la cabeza, hoy voy a trabajar, no sé, con sí, colores porque él vino enojado y no quiso tocar los colores. sí, sí, Entonces, sí. bueno, trabajarás con no. música. Me Y pondré a aparte, bailar para que él me preste atención a mí y me vea y quiera copiar lo que yo estoy haciendo, va Tal cual. surgiendo ahí, ¿sí? Pero desde que tengas la mirada de esto, de que su singularidad y su subjetividad es lo más importante, porque en el autismo lo que falta es eso, ¿sí? Porque después tenemos autistas recontras inteligentes, tenemos los Asperger, que son chicos que, sí, pero a mí me parece que formar una estructura es lo más fundamental en un autismo. Reconocerse. A mí me hizo muy feliz una vez un caso de una mamá que me mandó un video que él pudo soplar a los 5 años la vela. Durante 5 años la madre no le pudo festejar el cumpleaños porque él se asustaba. Y después de trabajar con todo el equipo, pudo soplar la velita. Y eso para la mamá fue tocar el cielo con las manos. ¿Sí? Entonces, la importancia del autismo, sigo diciendo, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, es la subjetividad y la singularidad de ese niño, que nosotros como profesionales de la salud tenemos que ayudar a que él la pueda armar, de todas las áreas. Por eso es importante trabajar con el psicólogo, con la psicopé, con el médico pediatra. Sí, Mariano. Yo, para responder un poco la pregunta de Lourdes, me parece, yo voy a hablar desde el psicoanálisis, que es la orientación que yo tengo, pero me parece que en lo práctico, la abstinencia del psicoanalista, el darle lugar a la palabra del otro, aparece en algo que en estos casos para mí es el 1, 2, 3, el ABC, el principio, es un primer momento de observación. Hay un primer momento de abstinencia y observación donde ante tanto rechazo y ante una cuestión, digamos, tan aguda de ese rechazo, pues puede ser que el rechazo sea general ante todo o que sea estrepitoso frente a algunos detalles. Bueno, abstenerse, ver qué detalle nos va a dar. Yo estuve mucho tiempo con esos pacientes en el consultorio sentados sin hacer ni un ruido.
y Lo hablamos la otra mirando, vez nosotros, eso en mirando esto. así desde un playo, mirando para otro lado, Sí, ¿no? Como no sostenerle mucho la mirada. Y bueno, eso a mí me lo han enseñado mis mentores, porque a mí me hubiese dado una especie de cuestión, un shock obsesivo, digamos, de mi neurosis, de decir cómo voy a estar tanto tiempo acá sin hacer nada. Pero ese primer momento de observación sobre el detalle es lo que sería darle la palabra. Eso por un lado. Y por el otro lado, a mí me parece que funciona muy bien para sostener eso, el trabajar dos por uno. Y que pueden ser, no necesariamente tienen que ser, no solo dos psicólogos, sino no tienen que ser ni siquiera dos profesionales con los mismos objetivos. Pero eh, a veces resulta muy bueno para la transferencia el estar de a dos, ¿sí? Y que haya transferencia entre los coterapeutas para que la cosa caiga indirectamente sobre los niños, sobre todo los más graves, ¿no? Que cualquier, yo digo, no solamente sonidos, voces, ruidos, sino cualquier intención demasiado direccionada que pescan estos pacientes ya los pone demasiado ansiosos, ¿no? Sí, regulan Eh, enseguida. yo les digo sí, una y cosa, chicas. algo que Trabajar con Mariano en pareja, yo he trabajado con Mariano en consultorio, es un placer. Si tienen el placer de poder trabajar con él, es un tiramos placer. flores. Trabajamos muy bien juntos. La he pasado y hemos trabajado casos severos, pero tiene un imago muy bueno, Mariano. La verdad que es verdad lo que dice Mariano. Yo los quiero saludar porque me tengo que llevar a mi nieta. Les agradezco. Un placer a todos. Escucharla a Nora, escucharlo a Mariano, a Lourdes armar todo esto y a Jime y a Nata. Y muchas gracias por todo. Los dejo, los abandono. Me encantó, como siempre. Gracias totales. Un beso a A todos. No se los vos. puedo dar. Chau, hasta Chao. luego. Nos vemos. Chao. Lourdes, lo último y te cierro a vos porque ya estamos en horario. Eh, Tenemos también esto de que vienen con intereses muy restringidos. Yo hace un año que trabajo con una nena, trabajamos con dinosaurios, todos se nos van dinosaurios, desde sus aprendizajes escolares hasta el juego, y logro sacarla por ahí alguna muñeca, pero la disfraza de dinosaurio, todo se deriva en dinosaurios. Entonces, bueno, uno se va acomodando a esto que vienen. Por ejemplo, cuando son de niveles de nivel 3 cuando viene con, como dice Mariano, con intereses, o sea, que Más molesta ruido, restringido. todo. Me he pasado como Mariano por ahí 2 meses que el nene agarra un muñequito y yo estoy muda mirándolo a ver qué hace hasta que logramos entrar por otro lado. Son casos bastante severos, sobre todo en nivel 3. Pero bueno, es verdad que son para un trabajo interdisciplinario súper profundo. Pero bueno, no sé, Sí, sí. Nati, si vos querés agregar algo, si alguien se quedó con duda de otra cosa. Agradezco a Mariano y a Nora la ayuda. A Eh, ustedes. Sí, sí, bueno. los volví locos por ahí por WhatsApp. Perdón. No, para nada. La verdad que no, re tranqui fue. Sí. Sí, La la idea verdad era es que que fuera así, más relajado y no tan más allá de lo Totalmente. que no sí. fuera tan Eh, formal. sí, Mariano, vos sos mucho más joven que yo, pero te comento que esto que dijiste del autismo es interesantísimo, el trabajar, aunque no sean las mismas disciplinas, conjuntamente en el consultorio. Yo hace 25 años trabajé con un niño, hijo de profesores de 4 años o 5 años, no recuerdo bien, el cual no controlaba esfínteres, se comía su propio excremento, agarraba hojas y las comía, tiraba todo, no había lenguaje. Y trabajé por primera vez desde la intuición, además, no por primera vez de la intuición, porque todo el tiempo estoy con la intuición, pero sí por primera vez con una fonoaudióloga en el consultorio y solamente una en un rincón, una en un costado, como observando, y la otra tratando de hacer algo. En este caso era un sonido, y no sabes, dejó los pañales,
dejó de comerse las cosas, obviamente después de varios encuentros, y supongo que después ya perdí el rastro, habrá seguido su tratamiento y mejorando dentro de lo que podía. Pero me pareció interesante escucharlo, ¿sí? Porque fue una práctica que tuve desde la intuición y nunca lo escuché hasta hoy, que te escuché a vos. Hay algunos espacios clínicos que derivan sobre todo de espacios de psicoanalistas lacanianos que los coordinan, que trabajan hace bastante tiempo. Después, yo tampoco lo vi demasiado, pero yo me formé en ese dispositivo, en Claro. Despacio, en Aedo me formé en ese dispositivo y sí, realmente, y también y no hay que, digamos, ser discriminador en esto, también es grato para quien está trabajando, porque el autista lógicamente te deja muy solo. Sí, es verdad. Totalmente, es como vos decís, es tal Es como cual. que hay un abandono, uno siente, bueno, ¿qué hago acá? No encuentro respuesta. Yo creo que como Mariano soy bastante neurótica y me genera esto, bueno, ahora qué hago, no puedo intervenir, no puedo, tengo que quedarme y ver. Claro, es como que uno se tiene que contener para... Claro, Hay que Lo- yo creo que hay que ofrecerse. En el autismo uno se ofrece, ¿no? sí, a mí- Ahí. yo quería agregar una cosa más que a mí me quedó pendiente y me parece que es fundamental para sostener nuestra ética clínica, con respecto a estos casos, porque a mí en los años que yo llevo trabajando, son poquito más de 15 con esta especialidad. Lo que me parece es que a veces neuróticamente la presentación es tan estridente, a veces las cosas son tan graves o las dificultades son tan claras que nos tienta un perfeccionismo donde nosotros ponemos objetivos como que pueda hacer cosas muy básicas sin darnos cuenta que nosotros somos los que queremos que hagan esas cosas básicas y a veces empezamos a presionar a pacientes que en su estructura lo que necesitan es que los presionen menos. Y no tenemos la paciencia de esperar que el bienestar sea consecuencia de un tratamiento consentido por el paciente, porque también tienen que dar consentimiento estos pacientes. A su manera también tienen que darlos. Entonces uno tiene que tener la paciencia para ver cuáles son sus términos y no entrar en un furor curandis, en un furor perfeccionista donde queremos cosas, pero parece muy lindo cuando lo digo así, pero cuando uno tiene un paciente que se come las heces, cuando tiene un paciente que se golpea la cabeza, cuando uno tiene presentaciones gravísimas, que está días sin comer, es inevitable tener la sensación muy clara de que si viene comiendo un mes seguido está mejor, cuando en realidad es una presentación, no está determinado. Uno tiene que tener en claro, me parece, el diagnóstico para poder trabajar con los objetivos, pero que los objetivos no se coman la clínica del tratamiento. Hay una persona ahí que padece su estructura, ¿no? Y padece lo que le está pasando. Y esa persona es la central, no los terapeutas. Entonces a mí me Totalmente. parece que correrse del perfeccionismo en ese punto es central para esto. Sí, Sí, Totalmente. comparto, comparto. totalmente. Comparto Todo de acuerdo. totalmente. Sí, sí, sí. Quería sumarle una respecto a esto de la práctica entre varios o entre más de uno. Gustavo Zlatoposky, que es este referente de la cigarra, bueno, él habla mucho de esto y le pone este nombre también, la práctica entre varios, para hablar de cómo a veces, bueno, esa transferencia y ese afecto se tiene que diversificar un poco, de que por ahí para uno a veces es pesado y un poco solitario. Me parece que está bueno, que sí, que suma. Bueno, quería agradecerles principalmente, me parece que este cierre justo da cuenta del espíritu que tuvieron los encuentros. Me parece que a lo largo de los 3 encuentros que tuvimos, sin perder la rigurosidad profesional, disciplinar de cada campo, creo que hubo, y ustedes me dirán, ¿no? Como un horizonte común en esto de
adaptar los criterios diagnósticos a las singularidades que emergen y no al revés, ¿no? Digo, que la singularidad no se tenga que adaptar a a un la, criterio. a un diagnóstico o a un criterio y sobre todo me parece que los encuentros dieron cuenta de una práctica profesional compartida, interdisciplinaria, que bueno, en estos encuentros se formaliza para la transmisión, pero que existe, ¿no? Que acontece y que creo que ese es el espíritu de BISAM. Así que bueno, les agradezco un montón, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, le dejo Gracias, la Lu. grabación. Gracias a ustedes por la propuesta, Gracias por estuvo todo. buenísimo. Gracias a Gracias, ustedes. Nora, Mariano, Nati. Gracias a ustedes, Estamos con gracias. Jimena. Un gustazo. Un gustazo. Bueno, gracias Jessica también, que fue nuestra participante externa que se sumó, muchas gracias. Y bueno, ahora paso la grabación en un ratito. Gracias. Genial. Gracias chicos, Gracias, que tengan chao. muy lindo fin de semana. Chao.